Que el Señor les bendiga grandemente y abundantemente en sus vidas. Quiero hacer nuevamente el seguimiento que habíamos tenido en cuanto a lo que viene siendo un llamado divino. Uno de los puntos que el llamado divino hace es de que hay que tener una buena amistad, hay que tener una buena influencia, y esa influencia viene siendo de las personas que ya tienen más tiempo en lo que viene siendo las cosas de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio, en el caminar constantemente con el Señor. Porque quiero darles a entender que no solamente es venir y presentarnos delante de Dios, sino que es verdaderamente poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y en una de ellas viene siendo de que dice que ir y hacer discípulos a las naciones, y el que creyera y fuere bautizado. Para este punto, de los primeros pasos para lo que un buen cristiano debe de hacer, es de que debe de recibir el Evangelio del Señor Jesucristo conforme está escrito, porque esta es nuestra base. Si teniendo esto escrito, tenemos demasiadas enseñanzas erróneas y falsas, ¿cómo sería si no tuviésemos esto escrito para que todos nos basásemos, tuviésemos la base firme y fundamental que se vino enseñando desde los principios de el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Y dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyese. También dice en Juan capítulo 1, verso 12, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esa es una clave bien importante, porque no todos conocen el nombre. No todos creen en el nombre. Hay muchos cristianos que se dice conocer a Jesucristo, se dice seguir a Jesucristo, pero he preguntado, ¿en qué nombre me vienes a predicar? ¿En qué nombre me predicas? No, pues yo te predico en el nombre de Cristo. Bueno. Otros dicen, no, yo te vengo a predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me acaba de llegar apenas hace unos días atrás uno de estos de las atalayas, y le pregunto, le digo, ¿en qué nombre vienes? Dice, vengo en el nombre del Todopoderoso. Entonces, a todos estos yo les he dicho, ¿y cuál es su nombre? Tú sabes, el atalaya dice, Jehová. No. En ese nombre no ha sido enviado el discípulo o el enviado para enseñar el Evangelio. No es ese el nombre. Lo podemos encontrar precisamente de que Él lo marcó. ¿En qué nombre vienes tú a predicarme? En el nombre de Cristo. Ese no es el nombre. Ese no es el nombre. Vamos a Lucas capítulo 24, verso 46 en adelante. Entonces, aquí es cuando Él les da esa orden para poder ir a todas las naciones, a ir a predicar el Evangelio, a ir a enseñar el Evangelio, y todo aquel que creyere y fuere bautizado
será salvo. Dice el Evangelio de Lucas, en el nombre de Jesús, lo vamos a leer, porque ahorita van a ver por qué. Y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que fuera proclamado en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Estamos viendo dos puntos allí bien importantes. El que creyere en su nombre. Luego dice, y será ¿qué? Proclamado en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones. ¿Y sería qué? En su nombre. Pablo también lo dice, y todo lo que hagáis, sea por obra, por palabra, hacerlo en su nombre. También nos lo viene dando Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12. El libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. En el 11 voy a comenzar. Esta es la piedra que desecharon ustedes los edificadores, y él ha venido a ser la principal del ángulo. Y en nadie más hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual hayamos de ser salvos. No existe otro nombre. Ahora, uno dice, no, es que es Cristo. ¿Cuál fue el nombre que le dio el ángel para que fuese presentado y que le diesen el nombre a ese niño que iba a nacer? Le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él vendrá a salvar a su pueblo. Entonces, habiendo pasado en este punto acerca de por qué lo hago yo en el nombre de Jesús, porque así fue mandado. Y es necesario que nosotros, para poder caminar en el camino, es necesario que nosotros aprendamos y conozcamos cuál es ese nombre y en qué nombre podemos entrar. Ahorita se está manejando mucho lo que viene siendo enseñanzas judío-hebraicas, judío-mesiánicas, y que el nombre de Jesús es un cambio de nombre, y que ese no es el verdadero, y que esto y que el otro, y toda su enseñanza. Bueno, ¿acaso el Señor Jesús no sabía de qué iba a suceder todo esto? ¿Acaso el Dios Todopoderoso no sabía que iba a pasar todo esto? De que iba a haber una modificación de su nombre, porque a veces no pueden pronunciarlo ciertas lenguas. Y se vino haciendo una transformación de todo ese nombre que viene siendo hasta llegar al castellano, que viene siendo Jesús, que proviene del hebreo Yeshua. Entonces, todo eso el Señor lo sabía. Pero bueno, entremos ahorita a lo que viene siendo el punto, que viene siendo una buena influencia, una buena amistad. Si tú estás comenzando en los caminos del Señor, estás comenzando apenas a aprender lo que viene siendo la palabra del Señor, te voy a decir esto, que es muy bueno y necesario de que te juntes con los que están más avanzados, que hagas amistad
con aquellas personas que verdaderamente han tenido un crecimiento en el camino del Señor. Porque hay muchos que tienen muchos años, pero se han estancado, se han detenido en el caminar, y al haberse detenido y al haber estado estancados durante mucho tiempo, ellos mismos están produciendo no fe, sino religiosidad. Y han creado en ellos muchos pensamientos, muchas justificaciones de su proceder y de su estancamiento en el camino del Señor. Y a veces de ahí es de donde proviene de que no es mucha Biblia, no es mucha oración, no, ya somos salvos, ayuno, ¿cómo ayuno si no necesitamos ayunar? Y de ahí se provienen muchas cosas. Entonces, cuando tú te encuentres ese tipo de personas y de esos hermanos que tienen muchos años, pero comienzan a poner excusas y pretextos, retírate. Ahorita vamos a hablar por qué. Entonces, una buena amistad, una buena influencia para nosotros los cristianos es lo que tenemos que tener. Pero primeramente nosotros tenemos que ser esa buena influencia, esa buena persona que la gente está buscando. Vayamos a Mateo capítulo 5, verso 13. Voy a utilizar la Reina Valera. Como hay ataques para esta versión. Pero cuando atacan a esta versión es precisamente porque, pues, son enemigos del Evangelio camuflajeados. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bueno, vamos a desmenuzar este texto. Vamos a desmenuzar este verso. Lo vamos a ir partiendo para ir viendo y analizando. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. En el lenguaje bíblico, al hablar el Señor de la sal, se está refiriendo a que es un condimento y es precisamente lo que le da ese toque, ese sabor a este mundo, a esta tierra. Si nosotros los cristianos verdaderamente no tenemos ese sabor, ni tampoco le podemos ponerle sabor al mundo y a la vida, y nosotros marcar lo que viene siendo los parámetros de una vida moral como seres humanos, no como animales, o peor que los animales. Entonces, el cristiano verdadero, cristiano evangélico verdadero, él es el sazón de la vida, el sazón de la tierra, el sazón de su casa, el sazón de su trabajo, el sazón de su comunidad. Es el que le da el sabor y es el que le da verdaderamente ese punto que Dios hizo y creó al hombre. Ahorita no vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el por qué Dios creó al hombre. Pero vamos adelante. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Qué es el desvanecerse? El desvanecerse es precisamente mezclarse. Perdón. En un momento dado, si nosotros tenemos un puño de sal y la dejamos a la intemperie y cuando regresamos ya se esparció, ya no está cristalizada, sino que ya se mezcló quizás con la mesa donde lo dejamos, que puede ser madera. Podemos
decir que la dejamos en un recipiente en donde le cayó agua y se mezcló con el agua, entonces ya no tenemos precisamente el punto para poder utilizar esa sal como se debería de utilizar para dar ese buen sazón quizás a nuestra comida, que es especialmente en donde se utiliza, porque una comida sin sal sabe, pero terrible. Entonces necesitamos esa sal. Y entonces aquí el Señor nos dice que es para la tierra. Y está hablando de lo que viene siendo el globo terráqueo. Es el globo terráqueo. A las personas, a la sociedad, a los pueblos. Es allí donde nosotros somos verdaderamente esa sal que le da el sabor y que le da el punto que viene siendo en la manera de vivir correcta, moral y verdaderamente espiritual. Somos los que le tenemos que darle la razón de vivir a la persona. La persona que verdaderamente está insípida, muchas veces eso es lo que tenemos un dicho por allí, es una persona insípida. ¿Sí? O sea que es una persona amarga, es una persona enojona, es una persona que tiene un carácter, unas actitudes que verdaderamente, no hombre, mejor ni te le acerques. O sea, es una persona insípida. Pero nosotros, siendo nosotros la sal, somos los que nosotros venimos haciendo precisamente esa diferencia. Dice, pero si nosotros perdemos esa característica que el Espíritu Santo crea en nosotros, porque estos son los puntos, que cuando nosotros estamos escuchando el Evangelio y escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo crea en nosotros lo que viene siendo la fe, primeramente la fe. Ese es uno de sus frutos del Espíritu Santo, la fe. Y de allí nosotros vamos a crear más frutos, que viene siendo el fruto del amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Y esos frutos que el Espíritu produce en nosotros son lo que le da a nuestra vida ese sabor, ese cambio. Por lo tanto, primeramente tú tienes que mantenerte como una sal buena y lista y preparada para poder verdaderamente servir en el momento preciso para una persona insípida. Y si estoy diciendo insípido, es una persona que está quizás atribulada, que está quizás en problemas, quizá está en amargura, quizá está en tristeza, quizá tenga algo que verdaderamente muchos de los seres humanos que no conocen a Jesucristo están pasando. Podemos hablar de muchos ejemplos, referiré algunos. Pero si nosotros nos estamos juntando, y ahí es en donde se desvanece la sal, tenemos malas compañías, tenemos amistades que no tienen nuestros principios cristianos evangélicos, de los cuales poco a poco nos van a ir menguando y desvaneciendo en nuestras virtudes y cualidades que el Señor ha depositado en nosotros cuando fuimos nosotros convertidos, cuando nosotros verdaderamente creímos el Evangelio y fuimos bautizados y creímos en su nombre y venimos a producir frutos. Y si nosotros nos juntamos con aquellos incrédulos, con aquellas personas que nos invitan a sus fiestas y te quedas hasta el momento del baile, del momento del licor, el momento de toda esa tipo de fiestas paganas, mundanas, que para nosotros en nada nos aprovecha, sino más bien nos lleva a desvanecernos,
porque poco a poco van a ir haciendo que nosotros seamos menos servibles, porque el pecado nos va a empezar a trabajar y ya no vas a poder acercarte a esas personas para hablarles de la moralidad, para hablarles acerca de lo que viene siendo las buenas actitudes y cualidades que el Señor Dios Todopoderoso ha creado para que el hombre sea la imagen, y tanto como sea su imagen, como su representante en este mundo y en esta tierra, y caminase como un verdadero hijo de Dios. Y si nosotros perdemos esa sazón y somos desvanecidos, entonces seremos hollados por los hombres. Eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando pecaban. Podemos encontrarlo en toda la Escritura. Cuando Josué les empieza a decir: bueno, decidan ahora a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Después de allí viene un proceso y un periodo en donde no había líder. Cuando muere Josué, no había líder, y constantemente caían en la idolatría, haciéndose imágenes, estatuas, haciéndose esculturas, y caían en esa idolatría. Y es cuando venían a ser pisoteados. Era cuando el Señor, después de que esa gente clamaba al Señor, les levantaba un juez para ser liberados de sus enemigos. Y así nos vamos por toda la historia, que cada vez que el pueblo de Israel se separaba de los principios, estatutos y preceptos que el Señor les había dado y les había puesto para que fuesen un pueblo santo, un pueblo entre todas las naciones diferentes, ellos perdían esa sazón y eran hollados, eran pisoteados. Nos lo viene dando también Marcos capítulo 9, verso 50. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué la sazonaréis? O sea, ¿cómo puedes tú sazonar a la sal? Si esa sal se vuelve insípida, si esa sal pierde sus cualidades y sus virtudes que funcionan para darle sabor a la comida. Y al hablar de la comida, en cuanto a este punto, podemos encontrar cuando le dice la visión de Pedro, que Pedro está orando en la azotea en Job, y le viene una visión y le dice que descendió un lienzo con una canasta con todas aves inmundas y reptiles, y le dice: mata y come. Dice: no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda que ha pasado por mi boca. Ya no llames inmundo a lo que Él ha santificado. Y estaba refiriéndose a quienes, a los gentiles, porque de ahí es donde viene la evangelización hacia el centurión Cornelio y a toda su familia. Entonces, si nosotros, que somos la sal, que es el que le va a dar el sabor a la comida, de una relación, porque cuando nosotros tenemos una relación con otra persona, estamos teniendo que una comida de persona a persona. Por eso dijo Jesús: el que no comiese ni bebiese mi sangre, que no comiese conmigo, o sea, que no tuviese una relación conmigo, no va a ser salvo. Dice: tener la sal en vosotros mismos y tener la paz los unos con los otros. Tenemos que tener esa sal que viene siendo la sazón, que viene siendo los frutos del Espíritu Santo, que viene siendo el amor, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre. Tenemos que tener eso precisamente porque mucha gente, eso es lo que muchas veces espera de una persona que verdaderamente le dé ese refrigerio, ese descanso, esa palabra de confort, esa palabra que le ayude
y en muchas ocasiones también llamarle la atención a la gente, llamarle la atención de que están corriendo por caminos que verdaderamente no tienen un buen final. Y es allí donde nosotros tenemos que primeramente ser nosotros esas personas. Ahora, nosotros también tenemos que tener precisamente ese punto que mucha gente está buscando para inspirarse, para decir, yo quiero tener eso que este hombre tiene, esta mujer tiene. Podemos tener algo así, mira. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 2. Ahorita voy a utilizar la Biblia, la Peshitta. Sí, la Peshitta. Esa versión, vamos a utilizar esta. Segunda de Corintios, capítulo 9. Respecto a la ayuda para los santos, está de más que les escriba. Ese es el verso 1. Porque conozco la disposición de su mente y por esa razón estoy orgulloso de que ustedes, ante los macedonios, porque Acaya está preparada desde hace un año y el celo de ustedes ha servido de estímulo a muchos. Nuestro celo de mantenernos en el camino justo, recto, que nos ha marcado nuestro Señor Jesucristo. Mantenernos con esa convicción de que nosotros tenemos que ser esa sal, ese celo, ese servicio de dar y ofrecer ese punto, esa necesidad que hay en la gente. Por eso dice, respecto a la ayuda para los santos, está de más para escribirlo. Quiere decir que esta gente ya había preparado ayuda para los hermanos que tenían esa necesidad. Algunas iglesias estaban en necesidad, entonces ¿qué es lo que se hace en estos tiempos? Nosotros los cristianos evangélicos proveemos de ropa, comida, dinero. Cuando sucedió el terremoto en Nepal, en la iglesia donde estaba, porque ahorita los pastores andan en México evangelizando, hubo mucha destrucción en Nepal y allá hay unos hermanos evangelizando en Nepal. Hubo ciertas anomalías en cuanto a las propiedades que tenía la iglesia y entonces se levantó una ofrenda para reconstruir y ayudar a los hermanos que habían algunos perdido su casa, habían perdido sus pertenencias, y inclusive las instalaciones también de la iglesia, del comedor, que porque también allá en Nepal se le da de comer a la gente, porque es un país muy pobre. Entonces se mantiene un comedor, y precisamente de ahí, de esa manera, también abrir ese comedor para darle a más gente que comer. Entonces se preparó una ofrenda. Y como dice acá, ya había también un fondo. En cuanto a la organización de la iglesia, había un fondo, más lo que se juntó para ir y ayudar a Nepal y a seguir evangelizando. Por eso dice, porque conozco la disposición de su mente y por esa razón estoy orgulloso de ustedes ante los macedonios. Estoy orgulloso de ustedes ante la gente que está en otros países. Y yo puedo decir
las iglesias de tal parte han dado y han proporcionado esto que traigo. Estoy orgulloso de ustedes, dice, porque Acaya está preparada desde hace un año. Esta iglesia que estaba en Acaya, ella ya traía un fondo que venía juntando y preparando, que las ofrendas que el pueblo venía haciendo, ellos venían preparando un finiquito, un fondo, ¿sí? Ya desde un año atrás ellos ya estaban preparados para ayudar a los evangelistas, a los misioneros, a las iglesias que estuvieran en necesidad en otras partes. Entonces, podemos encontrar de que nosotros tenemos que ser una fuente de inspiración.